Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bueno, esperando que estén todos ustedes bien. Y bueno, vamos a darle continuidad a estos temas, al tema que iniciamos hace 8 días. Y la ocasión pasada hablábamos del origen de la iglesia y hablábamos de los vocablos para designar la iglesia. En esta ocasión vamos a ir secuenciando un poco el asunto y vamos a hablar sobre el Pentecostés. ¿Por qué? Porque la ocasión anterior vimos que el Pentecostés es el evento que marca el inicio de la iglesia. Entonces, pues ahora convendrá estudiar qué es lo que significa Pentecostés. Y vamos a ver el enfoque histórico-teológico. Vamos a estudiar un enfoque mucho más amplio y creo que nos va a ayudar a comprender mucho mejor la obra del Espíritu Santo. Entonces, pues vamos a empezar vamos a entrarle al tema y vamos a dividirlo en dos grandes conceptos, ¿no? Como ustedes saben, el Pentecostés, bueno, se trata de una fiesta del pueblo de Israel que se celebraba después de la Pascua. Estrictamente es una fiesta que se celebra después de la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura se celebra un día después de la Pascua, y allí había una cierta fiesta o una celebración de cosechas, pero el Pentecostés es la gran fiesta del pues el recogimiento de las cosechas, o cuando se levantaban los frutos de la cosecha. Y esto era 50 días después de la Pascua. Y como el pueblo de Israel en tiempos de Jesús tenía varias interpretaciones del Shabbat, en este caso la interpretación que dominaba, vamos a decir, el tiempo de Jesús era la interpretación de los saduceos. En algunas cuestiones el dominio de interpretación en algunos temas lo tenían los fariseos y en otras lo tenían los saduceos. En este caso estamos hablando que el Shabbat tiene varias interpretaciones. Recuerden que el Shabbat no solamente estamos hablando que es el día sábado, ¿no?, como lo creerán, por ejemplo, los amigos sabatistas. Para ellos me parece que solamente se resume a que es el día sábado y es el día del reposo y nada más. Pero realmente Shabbat es una fiesta que es mucho más amplia. Recuerden que había Shabbat, por ejemplo, podía haber un Shabbat entre semana. O sea, Shabbat no es meramente designar el sábado como lo conocemos, sino es designar un descanso. Pues bien, la interpretación acerca del día del Pentecostés decía que la fiesta de la cosecha, que es el Pentecostés ya es un término griego, realmente es el Shavuot, era después del día de reposo. Esto quiere decir que es un domingo. Esta era la interpretación que, vamos a decir, dominaba el tiempo de Jesús, la interpretación de los saduceos, ¿sí? Bueno, entonces Pentecostés es quincuagésimo, es la fiesta de las semanas. Es una fiesta que encontramos allí en el libro de Levíticos, en el capítulo 23. Y ustedes saben que las fiestas de Israel son tipos o son sombras
de lo que en algún momento se cumpliría en nuestro Señor Jesucristo. Y también, bueno, pues en el caso de la fiesta del Pentecostés hay un cumplimiento, efectivamente. También es un antitipo, lo que sucede en el capítulo 2 de Hechos, es un antitipo de las fiestas del Antiguo Testamento. Entonces se ordena en el capítulo 3:15, se ordena que esta fiesta sea después del día de reposo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un elemento muy importante porque, bueno, pues estamos hablando de que es una fiesta que se celebraba entonces en el día domingo. Y era una fiesta de las primicias, se celebraba la cosecha, o se celebraba las primicias de la cosecha. Entonces, Pentecostés no solamente es un evento en el que un grupo de personas empieza a hablar otros idiomas, no es solamente eso, sino que es un cumplimiento y tiene diferentes significados. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:20 podemos encontrar que el Señor Jesucristo es las primicias de los que durmieron. Él resucita al tercer día después de su crucifixión, y es las primicias, resucita un día después del reposo, y él es las primicias de todos los santos que han dormido, ¿no? O sea, su resurrección, él es el primero en resucitar, como el Hijo del Hombre. Entonces, en primer lugar, bueno, pues tenemos que es una fiesta muy importante en Israel, en donde se celebran las primicias o la cosecha, lo primero de la cosecha, y se agradece al Señor por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tenemos que arrancar de este aspecto cultural. Bien, pero en segundo lugar, ya pasando al texto, ya pasando al evento de Hechos capítulo 2, que es donde me gustaría que nos centráramos en esta ocasión en explicar qué fue ese evento y qué es lo que implica el acontecimiento del Pentecostés. Como ustedes saben, el cristianismo es muy diverso, tiene diferentes interpretaciones, o vamos a decir, visiones de este evento. La iglesia Pentecostés le ha dado un significado muy cercano, y ellos consideran, la iglesia Pentecostés considera que es un evento que se puede ir repitiendo en cada creyente o en un grupo de creyentes. Sin embargo, hoy me gustaría ir mucho más allá de esa interpretación. Vamos a un significado, en primer lugar, profético, que esto es algo relativamente sencillo de comprender, y más me gustaría centrarme o subrayar el significado simbólico teológico del evento. Bien, el significado profético simplemente lo podríamos resumir en que es un cumplimiento. Ya vimos que en primer lugar tenemos una figura que son las fiestas, que es la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés. Todas las fiestas judías prefiguran la obra de Cristo, ¿sí? La Pascua prefigura su muerte expiatoria en la cruz. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las luces, el Hanukkah, bueno, el Shabbat mismo, todas las fiestas de Israel prefiguran algo de la obra del Señor Jesucristo. Son, como dice Hebreos, la sombra de lo que había de venir, que es la gracia, la obra de la gracia, la obra del Señor Jesucristo en la tierra. Y en este caso, Pentecostés es una fiesta que también prefigura parte de la obra de Cristo. Pero ahora ya estamos ahí en el capítulo 2 de los Hechos, ya estamos en el Jerusalén de los apóstoles,
tenemos a un grupo de 120 hombres reunidos en un aposento orientado. Vamos a ir hacia la puerta. Algunos especulan que ese lugar se encontraba cerca de la puerta oriental y muy cerquita del templo. Como sea, estaban allí un grupo de personas que el texto nos dice que son 120. Francisco Lacueva piensa que es un número realmente simbólico, que no eran estrictamente 120 personas, que se está refiriendo a un aspecto simbólico. Y esto es cierto porque esos 120 están representando la iglesia de todas las épocas. ¿Por qué? Porque el número 12, del cual es el múltiplo 120, 12 por 10, 120, está también dando cumplimiento a la era de la iglesia. La nación de Israel había, vamos a decirlo así, había fracasado en el pacto de Moisés, había fallado, había crucificado a su Mesías, y Dios levantaba un nuevo proyecto, que es el proyecto de la iglesia. Pero así como había 12 tribus en la nación de Israel, en la iglesia no iba a haber 12 tribus, obviamente, pero en algún momento ese número iba a ser representado por la nueva iglesia, y se representó en ese conjunto de personas que estaban en el aposento alto. Y luego tenemos que, bueno, pues estaban unánimes juntos, es decir, pues un momento donde de unidad, un momento donde el Señor estaba manifestando la unión de la iglesia en esos 120, vamos a poner que sí sean 120, y de repente dice que, y lo digo así porque dice el texto unánimes juntos, o sea, quiere decir que era importante esa unidad. Algunos escritores señalan que el Pentecostés también, en el caso de John MacArthur, hace un énfasis importante en el que el Pentecostés también es un evento de unidad, en donde la iglesia se une, se bautiza bajo un mismo espíritu. Esto también es importante, y es bueno añadir esta visión que tiene en este caso John MacArthur. En otros casos considero que MacArthur está equivocado, no nos vamos a meter a los detalles, pero además en su comentario al libro de los Hechos plantea una palabra o traduce una palabra de manera errónea, pero creo que es para reforzar su teología calvinista. Como ya vimos, qué es lo que quiere decir la palabra eclesia, ¿no? Asamblea, los que son llamados, ¿no? Pero como John MacArthur, bueno, pues es un neocalvinista, pues él lo traduce como los escogidos. Pero creo que se me hace un poco manipular bastante, ¿no? la información, con el fin simplemente pues, de reforzar su doctrina calvinista. Bien, ese es otro tema, pero decíamos que están unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, este es el evento en sí. Después viene el discurso de Pedro explicando qué fue lo que sucedió. Y Pedro nos da la pauta para saber, en primer lugar, de qué estamos hablando en el Pentecostés. Estamos hablando que es un cumplimiento del libro de Joel, del capítulo 2, 28 al 32, donde se profetiza que en los postreros días el Señor iba a dar de su espíritu sin medida, de una manera especial, de una manera plena, ¿sí? En un futuro, en un cumplimiento mesiánico. Esto de qué es, o cómo lo podríamos diferenciar del Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento el Señor daba su espíritu, Jehová daba su espíritu parcialmente.
por momentos, el Espíritu de Dios venía sobre una persona, pero hacía su obra y después se iba, o ya no estaba al menos presente de la misma manera. Solamente era una intermitencia del Espíritu Santo sobre algunas personas para determinadas tareas. Pero ahora no, ahora el Espíritu iba a estar plenamente, el Espíritu de Jehová iba a estar plenamente sobre la nueva institución, sobre la iglesia. También tenemos algunos otros pasajes proféticos. En este caso podemos revisar Mateo 3, capítulo 3 de Mateo, versículo 11. Y dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, recuerden que Juan el Bautista es el profeta más grande para Jesús, es el profeta por excelencia. De hecho, está para la visión del Señor Jesucristo. Juan el Bautista está por sobre Elías, por sobre Jeremías, por sobre, o sea, no ha habido un profeta más grande, dijo él. Entonces, Juan como profeta también señala, ¿verdad?, los tiempos en los que el Señor Jesucristo como bautizador iba a dar su espíritu a la nueva institución que él estaba por formar. También en Marcos 1:8 encontramos esta misma referencia. Ruego que vayamos a Marcos 1, capítulo 1, verso 8. Y también, pues encontramos la misma alusión, solamente que necesitamos reforzar este asunto. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, el evento del Pentecostés es un hecho profético, es un hecho de cumplimiento, tanto del profeta Joel, tanto del profeta Juan el Bautista. También tenemos Lucas 3:16 y Juan 1:33 haciendo alusión a la misma profecía. Entonces, ¿qué es el Pentecostés? En primer lugar, vamos a decir que es un cumplimiento. Se está cumpliendo la palabra de los profetas. Y algo importante que debemos señalar es que el Señor Jesucristo es quien bautiza a su iglesia en ese momento con su Espíritu. ¿Quién es el bautizador? Bueno, pues el mismo Señor Jesucristo. Lo dijo Juan, el aventador está en su mano. Entonces, el Señor Jesucristo es quien bautiza a su iglesia en el Pentecostés. Es el bautizador. También es el sembrador. Y eso lo vamos a ver en este segundo aspecto. Segundo aspecto, ya vimos el primero, ya vimos hasta ahora dos puntos importantes, lo que es la fiesta, que es un tipo, una sombra, y en segundo lugar, que Pentecostés es el cumplimiento de lo dicho alguna vez por los profetas. Bueno, segundo significado teológico simbólico. Bien, pues nuevamente tenemos que recurrir a la figura de la fiesta de los frutos, de los primeros frutos de la fiesta del Pentecostés, porque eran ofrendas mecidas delante del Señor. O sea, es decir, se presentaba, ofrendas mecidas ante el Señor, es que se presentaban las cosechas ante el Señor, ¿sí? Como una ofrenda, ¿no? Es decir, es una fiesta de presentación, una fiesta de gratitud, donde se exhibían esos primeros frutos. La fiesta, a diferencia de la Pascua, se nos señala que era una fiesta de gozo, ¿sí? O sea, la fiesta del Pentecostés estaba relacionada con el gozo. La fiesta la fiesta de la Pascua o la fiesta del Shabbat estaba relacionada con el Yom Kippur, con la reflexión, con el perdón,
el Shabbat con el descanso, pero en este caso la fiesta del Pentecostés se va a relacionar con el gozo. Lo podemos ver en muchos pasajes, Éxodo 23:16, Éxodo 34:22, Levíticos 23:10, que podemos ver que era una fiesta en donde se resaltaba de una manera especial el gozo de Israel al presentar esas primeras cosechas, esos primeros frutos delante del Señor. Entonces, es una fiesta de presentación, y el evento en Hechos capítulo 2 es una fiesta de presentación. Recuerden que después de esto viene el discurso de Pedro, en donde hay 3,000 almas convertidas como una primera gran cosecha que se presenta ante el Señor, ¿no? Y el Espíritu Santo, está participando del gozo, ¿sí?, que representa la presentación del fruto del sembrador. Mateo capítulo 13 dice: el sembrador salió a sembrar. Bueno, el sembrador es el Señor Jesucristo. Vino a sembrar, efectivamente, y posteriormente a su obra, que su obra expiatoria en la cruz y por supuesto su resurrección, ahora vienen los primeros frutos, que son aquellos que están reunidos, aquellos 120, y que el Señor va a manifestar su presencia entre ellos como símbolo teológico visible de aprobación, en el cual está diciendo, mediante este evento, que es la institución ordenada por Dios y autorizada por Dios para este siglo. ¿Cuál es la institución ordenada por Dios y aprobada visiblemente en el Pentecostés por medio de esos milagros, esas lenguas como de fuego, esa glosa, la glosolalia, que hablaban en otros idiomas, y esa gran primer cosecha de almas de Cefas, de Pedro, en las cuales 3,000 personas se convierten? Bueno, son señales visibles en el cual Dios está manifestando su aprobación de que es la iglesia apostólica, la institución aprobada por Dios para la salvación tanto de gentiles como de judíos. Ese es el fondo del asunto. El Pentecostés, entonces, es un acreditamiento o una autorización mediante una señal visible de que Dios estaba acreditando, aprobando aquella institución que estaba representada en esos 120 reunidos en el aposento alto. Digamos que es el gran antitipo de la fiesta de las cosechas. La cosecha fueron las almas. El sembrador es el Señor Jesucristo, y el gran cosechador, quien levanta esa gran cosecha, pues es el Espíritu Santo. Ahora bien, como podemos ver en el Antiguo Testamento, las instituciones para las economías anteriores, para las épocas anteriores, en las cuales Dios daba un camino de fe simbólica, mediante abluciones, rituales sacrificiales, ofrendas, mediante la ley de Moisés. Había instituciones aprobadas por Dios para tener acceso a lo que Dios ofrecía, o a lo que era Dios en el Antiguo Testamento. ¿A qué me estoy refiriendo en concreto? Bueno, por ejemplo, en el desierto, Israel erige el tabernáculo de reunión. Y Dios aprueba el tabernáculo de reunión como una institución o como un vehículo de su gracia,
para el pueblo de Israel. El tabernáculo era el lugar donde podían expiar los pecados, donde podían reconciliarse con Dios. Y entonces, una vez que se levanta el tabernáculo, Dios aprueba el tabernáculo como institución para esa economía. Pero para eso, el tabernáculo también tuvo una acreditación visible, con una señal visible, en la cual Dios hacía manifiesto su aprobación para esa institución o ese edificio. Vamos a comprobarlo esto yendo a Éxodo capítulo 25, para que lo comprendamos de una mejor manera. Tenemos todo lo que es el tabernáculo, prácticamente es todo el capítulo 25, y en el cual Dios aprueba el uso del tabernáculo y los instrumentos que en él se ocupaban como medios de su gracia, como medios para que el pueblo accediera a Dios. Entonces, el tabernáculo era un vehículo para que Dios morara entre ellos, ¿sí? Dios moraba en el tabernáculo, pero al estar el tabernáculo en medio del campamento de Israel, aquí es una descripción de cómo se acomodaban los instrumentales, ya sea la mesa del pan, el candelero, los ornamentos, etcétera. Dios le dice a Moisés las medidas del tabernáculo, le dice los colores, las materias en la cual tenía que estar hecho ese tabernáculo. Y posteriormente, bueno, pues Dios se manifiesta visiblemente, se manifiesta en la Shekinah, aprobando que el tabernáculo es el medio para esa economía, pues el medio en el cual se va a manifestar allí. Posteriormente pasa la época del tabernáculo y viene el templo. El primer templo pues es el de Salomón, el segundo pues es el de Zorobabel, y algunos hablan de un tercero, pero realmente no hay un tercero, sino que el de Zorobabel en tiempos de Herodes simplemente pues le hace muchos arreglos y ornamentos en oro puro y lo hermosea. Por eso algunos le llaman el templo de Herodes, pero realmente el de Herodes es el de Zorobabel. Pero el primero pues lo podemos encontrar ahí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 7, y es la segunda figura o la segunda institución aprobada por Dios. ¿Cuál es? El templo de Salomón. Es el vehículo en el cual el pueblo de Israel iba a encontrar allí, bueno, pues iba a encontrar un auxilio, un refugio, iba a encontrar ahí el perdón de sus pecados, iba a encontrar allí los elementos para realizar los sacrificios expiatorios y estar en paz con Dios. Entonces, el tabernáculo ya no estaba en funciones, Israel ya no era un pueblo nómada, sino ya era una nación instituida. Y ahí en el capítulo 7 encontramos el mobiliario del templo, encontramos la historia del templo de Salomón. Y allí en el capítulo 7, 51 del primer libro de los Reyes, dice: y así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Y bueno, así empieza una segunda institución que pasa del tabernáculo al templo. Y entonces ahora ya tenemos posteriormente, bueno, pues la dedicación del templo en el capítulo 8 del primero de los Reyes. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Es decir, en la parte interna del templo no había ventanas, era un lugar muy íntimo, estaba rodeado por cortinas y era un lugar oscuro donde estaba el lugar santísimo. Entonces por eso dice que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites
para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David, mi padre, lo que en su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que te saqué de Egipto, mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y bueno, allí se narra la edificación, la dedicación del templo de Salomón. Y una vez estando de pie el templo, pues Dios simplemente como aprobando la institución del primer templo, que es el de Salomón. Pero esto es lo importante. ¿Qué tiene que ver esto con Pentecostés? Que es la institución que ahora Dios está aprobando para morar entre los hombres. Antes, moró un tiempo en el tabernáculo, posteriormente en el templo, en el segundo templo, pero él había dicho que no mora en casa física hecha de manos de hombres, sino que iba a morar en el corazón de cada creyente. Y efectivamente, estaban en un aposento alto, regresando a Hechos capítulo 2, no estaban en un templo, ¿verdad? No estaban en una sinagoga, sino que estaban en un aposento. Pero el Señor llegó a morar en los corazones. Y Pentecostés entonces es la aprobación visible mediante señales irrefutables, mediante señales palpables, ¿verdad? Por medio de lo cual él estaba autorizando o acreditando la institución para este tiempo, es decir, la iglesia. Dios mora en su iglesia, Dios mora entre su iglesia, Dios está entre su pueblo, y Dios está con su pueblo, y Dios está en su pueblo. De manera que Pentecostés es la acreditación, la autorización de una institución que es divina, una institución por medio de la cual Dios habla. Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella, y a ti te daré las llaves del reino. Es decir, las llaves del reino es la predicación del evangelio, ¿no? Y en la iglesia recae la predicación del evangelio. La iglesia tiene la llave de la salvación, en el sentido de que es por medio de la predicación, por medio de lo cual Dios ha querido salvar a los pecadores. Y entonces esa institución acreditada había que manifestar visiblemente mediante señales poderosas, señales impresionantes, ¿verdad? Que esa era la institución que Dios acreditaba para este nuevo tiempo. Ya no había tabernáculo, el templo, pues le faltaban pocos años. Esto sucedió en el 33 después de Cristo. Dentro de 40 años el templo se iba a destruir. Entonces Dios no podía depositar nuevamente su obra, la obra del Evangelio, la obra de Cristo, pues en el templo de Jerusalén, que se iba a destruir 40 años después. No, lo iba a depositar en aquel conjunto de hombres y mujeres que habían creído en el Señor Jesucristo y que ahora les daba plenamente de su espíritu. Los estaba bautizando con su espíritu, les estaba llenando de su espíritu. Y el Pentecostés entonces también quiere decir que el Espíritu Santo está permanentemente con la iglesia. Por eso diferimos de algunas visiones que dicen que el creyente tiene que recibir posteriormente al Espíritu Santo como una segunda experiencia. Diferimos de esto porque el Pentecostés fue un evento de unidad. Estaban ellos unánimes juntos, ¿sí? El Pentecostés es la unión de la iglesia. Esto no quiere decir nada de ecumenismo ni nada de esas cosas. Simplemente quiere decir unidad, ¿sí? El cuerpo de Cristo unido.
De manera que cuando alguien dice, bueno, es que fíjate que yo tengo al Espíritu Santo y tú no, porque tú no hablas en lenguas, es una idea totalmente equivocada. Todo hombre y toda mujer que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, tiene indudablemente la presencia del Espíritu Santo en él o en ella. Otro segundo aspecto es que la iglesia es la institución que recibió el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo llegó a... ¿sí? Cuando una persona se añade a la iglesia porque ha creído, con un acto de fe, ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, bueno, en ese momento entra a una institución en la cual ya está el Espíritu Santo. Ya está allí el Espíritu Santo. Y esa persona, al haber creído en el Señor Jesucristo, por medio de la fe, ha recibido también al Espíritu Santo. Este sería un segundo tema dentro del tema, aunque no lo vamos a tocar. Hoy es los únicos puntos que vamos a ver, pero sí es un tema importante el diferenciar el bautismo del Espíritu Santo, que es un evento histórico, un evento de acreditación de la iglesia como la institución aprobada y acreditada por Dios para la predicación del Evangelio, a diferenciarlo del hecho o del evento o de la llenura del Espíritu Santo. Cuando Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo, está hablando a cada creyente, ¿verdad? Está hablando principalmente a los efesios, en lo cual dice ser llenos del Espíritu Santo. Y él quiere llevar a la iglesia a una plenitud de su vida espiritual. Pero no está diciendo que seamos bautizados en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya está en la iglesia. Y está desde el día del Pentecostés. Todo creyente que realmente tenga a Cristo en su corazón, indudablemente no tiene que dudar que el Espíritu Santo está en su corazón, que está morando en él. Y a su vez, si él es parte de la iglesia tiene al Espíritu Santo desde el día del Pentecostés. No se ha ido el Espíritu Santo de cada hombre y cada mujer. Desde ese momento han pasado cientos de generaciones en las cuales el Espíritu Santo ha estado con cada una de esas generaciones, acompañándolos en su caminar en este mundo. Entonces, eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Un evento histórico, de cumplimiento profético, en el cual el Espíritu Santo Dios acredita mediante su Espíritu a la iglesia como única institución, la única institución para este siglo, la única institución autorizada por Dios, vamos a decirlo así, o acreditada para predicar el Evangelio. Como vemos, esto no se resume a un grupo en específico, no es que los bautistas son los únicos, los presbiterianos, los pentecosteses, los de la fe apostólica, los católicos carismáticos. No nos referimos a eso, nos referimos a todo grupo y a todo hombre y mujer que su fe esté apoyada en la fe apostólica. El nombre quizá es lo de menos, se podría llamar bautista, se podría llamar metodista, pero si la base es la gracia del Señor Jesucristo, es parte de la iglesia y tiene al Espíritu Santo. Podríamos hablar en otra ocasión sobre las visiones que hay sobre el bautismo del Espíritu Santo. Ese es otro tema, o la visión pentecostés del Espíritu Santo, que más bien se resume o nos lleva al asunto de los dones del Espíritu Santo, que es otro tema aparte. Pero a lo que queríamos llegar el día de hoy, o lo que queríamos explicar, repito, es que el Pentecostés es un evento histórico de tipo teológico, simbólico, profético, en el cual Dios
manifestó visiblemente mediante señales palpables, que son la glosa, la glosolalia, las lenguas como de fuego, ¿verdad? La predicación de Pedro, esa cosecha de las primeras 3,000 personas que son los primeros 3,000 cristianos de la historia, y fue un evento de acreditamiento a aquella institución que estaba representada en un pequeño aposento alto por 120 personas. Bueno, esto contrasta, por cierto, mucho con la visión de las megaiglesias. Querrían ver a las 3,000 personas, pero las 3,000 no formaron una iglesia, esos 3,000 se dispersaron y esos 3,000 empezaron, el fruto de la predicación de Pedro, empezaron a predicar por todos lados y empezaron a levantarse por todos lados comunidades cristianas, una por aquí, otra en Asia, otra en Éfeso, otra en Corinto, otra, pero no vemos en el inicio del arranque del cristianismo, no vemos las mega iglesias. Fíjense que la iglesia cristiana no comenzó como una mega iglesia, comenzó como un proyecto chiquitito, ¿verdad? De 120 personas que fueron acreditadas visiblemente en ese evento glorioso que es el Pentecostés. Un evento de cumplimiento profético, un evento de cumplimiento de tipos y antitipos, el tipo de la fiesta del Pentecostés, lo dicho por Juan el Bautista, ¿verdad? Y entonces es el cumplimiento mediante señales. Pentecostés es cumplimiento, es un evento histórico en el cual el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en su iglesia. Bien, pues muchas gracias. Si ustedes tienen algún tipo de comentario o pregunta, pues nos lo pueden dejar saber aquí por la página de Facebook de la Iglesia Ebenezer, o bien también lo pueden hacer en la página de YouTube, Teología Ebenezer, en donde va a estar este estudio bíblico para que usted lo pueda repasar todas las veces que usted quiera. Mientras, bueno, pues nos despedimos, les enviamos un gran abrazo, que ustedes estén bien, bendecidos, y tengan una excelente semana, una excelente noche, día, tarde, y que Dios les bendiga a todos ustedes. Hasta luego.